tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos a una nueva edición de Al Día con la Arqueología. Hoy tenemos el placer de contar con un arqueólogo de los pies a la cabeza, un arqueólogo aragonés que se llama Francisco Javier Gutiérrez, para los amigos y en el mundillo de la arqueología conocido cariñosamente como Guti, y que además ha desarrollado sus proyectos en todos los ámbitos culturales, en todas las épocas y además llevando a cabo proyectos de gran trascendencia y relevancia. Hoy nos va a hablar del yacimiento del Castillo, en Villarroya del Campo, que es un proyecto que ha desarrollado muy recientemente y que desde luego pues, ha dado unos resultados interesantísimos. ¿Qué tal, Guti? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Hugo. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. A Eh, vosotros por tener la idea de difundir, que es parte de nuestro trabajo. sí, exactamente. Muy bien. Eh, Como ya he comentado, nos vas a hablar de este proyecto tan reciente que es del castillo de Villarroya del Campo, ¿no? Bueno, pues cuando quieras, cuéntanos cómo llega, cómo surge este proyecto. Bueno, pues en este pequeño pueblo de la comarca del Campo de Daroca, del Campo de Romanos, en la comunidad de Daroca, hay gente que está muy interesada en concienciar por el patrimonio y se puso en contacto conmigo por unos huesos que habían visto, por algunas cerámicas. Bueno, ellos no tenían el conocimiento científico de que este yacimiento ya estaba documentado. Fue localizado por Francisco Murillo en el 76, dentro de su trabajo de tesis doctoral. Y bueno, cuando acudimos allí, pues ya desde el principio vimos el potencial que podía tener el yacimiento a simple vista. Bien es cierto que en superficie no se veía prácticamente ninguna cerámica. Luego nos enteramos de que bueno, había gente que había recogido, entonces ya sabes que se queda un poco limpio la superficie a veces. Y nada, propusimos hacer unas cartas comprobatorias. Ya en la carta arqueológica del campo de Daroca, de la comarca de Daroca, se habla en esta entrada del yacimiento del castillo, por el topónimo habitual en la zona, no porque haya ninguna construcción defensiva. Y, y ahí se veían unos sillares ciclópeos que se habían propuesto como una posible muralla, aunque con dudas, ¿no?, por su situación. Si es cierto, cuando llegamos y comprobamos que estos sillares tienen que provenir de alguna muralla de la parte superior de la cima del cerro, pero al hacer las catas comprobatorias, las primeras 4 catas en diferentes puntos, comprobamos que estaban reutilizados ya en época moderna, posiblemente del siglo XVII, para servir de acceso a la ermita de San Bartolomé, que está en la ladera del yacimiento, y que, digamos, constituía un elemento reutilizado en esa época. Tanto un paramento que sirve de aterrazar la ladera, que sufre mucho la erosión de las tierras arcillosas de la zona, así como unas escaleras que la verdad es que sí quedaron espectaculares al descubrirlas, y todo ello, pues ya te digo, de época moderna. Conforme fuimos haciendo las siguientes catas, en la cata 4 ya vimos que había restos de época bajo medieval, pues con ocupación en terrazas, pues aproximadamente del siglo XIV al XV, tal vez hasta el siglo XVI. Y interesante, pero no era lo que tratábamos de encontrar, que era pues, la ocupación protohistórica o prehistórica que pudiera haber, ¿no?, tal como se había visto pues, en las cerámicas que recogió Francisco Murillo. Y cuando ya en las catas 5 a la 8, como veis ahí en el plano general, pues prácticamente no encontramos básicamente nada. Sí, cosas muy, muy arrasadas, muy destruidas por la erosión, por las labores contemporáneas. No ha sido nunca roturado la cima, pero sí que ha habido construcciones pues hasta el siglo XVI, ¿no? Entonces todas esas labores parecía que o había habido muy poco o se había destruido. Y como siempre pasa en la última cata que íbamos a realizar, en la cata 9 y en el último día de esa campaña, del pues,
diciembre del 2016, inicio del 17, sí que apareció en la última cata los restos de una pared de adobes caídos típica de la primera edad del hierro, ¿no? Y a partir de allá pues reformulamos el proyecto para poder expandir esa cata e intentar localizar los restos que pudiera aparecer de época protohistórica y prehistórica, seguramente como bien vimos luego que están más localizados en la zona norte del cerro que no en la zona sur, en la que sí, desde el principio, y es evidente, ya se localizó en su momento por Murillo, pues un foso picado en la roca, que suponemos de época celtibérica, porque tiene entre 14 y 20 metros de anchura, y se aprecia muy bien en la foto aérea y en los vídeos que hemos realizado. Ajá. ¿Qué trascendencia te parece que tiene el yacimiento dentro del mundo celtíbero, por ejemplo? Está en Bueno, una zona un poco estratégica. en el mundo celtibérico pleno, que es, digamos, la última fase protohistórica que tenemos, no podemos catalogar muy bien la importancia. ¿Por qué? Porque debido a esa erosión que te decía y a las construcciones bajo medievales y bajo medievales posteriores, lo que tenemos son unas cimentaciones de muros. Sí que es cierto que es una estructura bastante ortogonal la que tienen, y la cronología que hemos conseguido recuperar de alguna cerámica de barniz negro y tal, pues parece que esté, pues eso, a mediados del siglo II, ¿no? Que sea una fundación, tal vez es novo, de esas que hacen los romanos para defender lo que van conquistando, ¿no? Sobre todo porque esos sillares tan grandes podrían encajar muy bien con las propuestas que ha hecho pues, en Aragón Francisco Romeo para ese tipo de construcciones ya romanas, aunque bastante tempranas. Entonces, por ese lado, pues el intentar conseguir más elementos de datación o ver hasta qué punto ese urbanismo que detectamos pueda tener relación con ese elemento defensivo de control del territorio, pues sería muy interesante, debido a que si ese foso ya es bastante espectacular de por sí, entonces las construcciones que hubiera dentro no deberían ser pequeñas. Pero ya estamos jugando con un sitio en el que la conservación va a decidir mucho la importancia que tenga. Sí que es cierto que, a pesar de ello, pues hemos conseguido detectar esos niveles y también los niveles anteriores de la Edad Media del Hierro, que calculamos que puede ser en torno a esa destrucción de finales del siglo VI, comienzo del siglo V, ¿no? Entonces, se da, parece, esa ruptura, esa cesura de ocupación como se da pues, en el Valle del Ebro y en las comarcas cercanas de Guadalajara, para Mirar de Molina, que también hay ese abandono, hasta que luego en este caso volvieran a ocuparlo esas construcciones, digamos, celtibérico pleno, pero en realidad lo más probable es que yo pienso que sean incluso un impulso romano, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que hace segura, porque no hay materiales, digamos, del siglo IV, no hay, y además las construcciones en los planos que podéis ver, son las que están en color verde, digamos que olvidan o no tienen nada que ver ni reutilizan las construcciones anteriores, que son las que hemos señalado en rojo, ¿no? O sea, que habéis documentado una falta de continuidad evidente, ¿no? Eso es sí. algo que también se repite y bueno, es la verdad que es muy, muy importante. Por otra parte, más o menos me lo has comentado un poco ya, porque ya sé que os falta todavía mucho por avanzar. Te quería preguntar en qué fase piensas que estáis de la excavación o de la investigación sobre este proyecto. Bueno, claro, estamos hablando de una población de 80 personas censadas, ¿vale? Exacto. Yo creo que ya hemos hecho mucho, es un gran éxito lo que hemos conseguido, porque ahora podréis ir viendo que, aparte de la excavación, se ha hecho un audiovisual divulgativo, se ha hecho una vitrina, una exposición permanente de los materiales que se han extraído, se puede ver allí en el centro polivalente del ayuntamiento.
Se ha cubierto ya las primeras 4 catas, se ha hecho una cubierta ya para que pueda visitarse, hay carteles señalizadores y este año que viene está ya previsto hacer también la cubierta de lo que llamamos cata 9 con un sistema de una estructura metálica que soporta metraquilato para que la gente pueda visitar los restos pisando por encima de ese metacrilato y se pueda ver los restos sin que sufran. A la vez servirá de protección y con unos sistemas móviles se podrá entrar sucesivamente cuando sea necesario a limpiar debajo de esa estructura, pues levantar aproximadamente 1 metro o menos del suelo de alrededor de la cata y lo suficiente para que se pueda trabajar por debajo. Eso es, digamos, lo que está previsto hacer el año que viene y dentro de las propuestas que tenemos, pues creo que es fundamental para entender el conjunto del yacimiento, pues hacer un georradar o un sistema de detección del subsuelo para ver qué potencialidad queda en el resto de la cima del cerro. A partir de ahí, cuando tengamos esos datos, pues intentaremos ver que la Corporación Municipal decidirá si sigue apostando por invertir en detectar lo que pudiera ser más interesante, ¿no? Básicamente, sí. No, te quería preguntar, ¿cómo valoras el interés de la población, de la ciudadanía del entorno inmediato del pueblo, ¿no? Volcados y encantadísimos con recuperar su pasado. Eso lo vamos viendo en todo la verdad que cuanto más pequeño es el pueblo, más contenta está la gente de recuperar sus raíces, su identidad, y luego pues la gente que está trabajando en el ayuntamiento pues lo ha hecho muy bien. El pueblo está precioso, está súper bien cuidado. Yo os recomiendo una visita porque es una comarca que en cualquier momento del año te ofrece una visión distinta del ambiente. Son 1000 metros de altura la cima del cerro. Tienes la ermita del siglo XII, que está muy coqueta, muy bien arreglada, muy maja de ver. La iglesia del parroquial está excelentemente cuidada. Tiene unas tablas de Blasco de Grañén magníficas. Por eso ya vale la pena acudir al pueblo. Y luego el entorno, pues es un paseo magnífico. Y si vais a ir algún día de fiesta, pues os asajarán hasta que tendréis que decir basta para poder, para poder volveros. Sí, la verdad que sí que yo una vez también he vivido esta experiencia y es increíble cómo la gente se siente especialmente agradecida. Pues claro, estamos hablando de un asunto tan importante como es la propia identidad de esa población, ¿no? Y algo que tenían ahí y que realmente no conocían hasta que llega alguien como tú en este caso, ¿no? Y lo pone en valor. Es muy importante y además me parece también de muchísima trascendencia todo lo que has conseguido, porque como has comentado, ¿no? Habilitado una vitrina con los materiales, o sea, hacer tangible también a la propia ciudadanía sus propios restos es importantísimo, porque si no, pues también podéis llegar a hacer la excavación, os va a estar y bueno, se hubiera quedado un poco en el olvido, pero realmente en tu caso pues estáis trabajando mucho en esa puesta en valor y eso es fundamental. ¿Qué tendría que hacer? Porque esto... Lo último que hicimos, gracias a la publicación de las actas del Congreso Aragonés de Arqueología y Patrimonio, el CAPA 3, como conocemos, pues los artículos que hemos publicado sobre tanto la fase protohistóricas como las medievales, pues están ahí disponibles, adjuntos a la vitrina para que la gente pueda ojear y el que tenga más interés, que solo dar un vistazo, pues pueda leer lo que se conoce hasta ahora, ¿no? del yacimiento. Tú que tienes tanta experiencia en este campo, y ¿qué tendría que hacer? Porque seguro que otras poblaciones del entorno ya están tomando nota también, ¿no? Y en Aragón, y seguramente en toda España, pues cada pueblo tiene su yacimiento. Sí. No sé si esto podría llegar a ser un recurso también para los arqueólogos. ¿Qué tendría que hacer una corporación, un ayuntamiento para ponerse en marcha si deciden intentar poner en valor su patrimonio? Pues es que básicamente lo principal es la voluntad política, ¿no? Yo creo que la mayor parte del problema de que muchos ayuntamientos no empiecen a valorar su patrimonio es el desconocimiento.
Entonces el desconocimiento genera miedo. Y no es que no quieran hacer nada, sino que no se atreven porque no saben dónde se meten. Básicamente, el primer consejo es preguntad a los que saben. Preguntad a los que saben. Y si no tienes un contacto de arqueólogo o no te fías o no sabes cómo preguntarlo, pues pregunta a tus compañeros alcaldes y concejales de otros sitios que sí lo han hecho. ¿Vale? Y observa, como se suele decir, ya no hay nada que inventar, solamente que copiar bien lo que funciona, ¿no? A partir de ahí, yo en 2009, creo, ya publiqué en la extinta revista Causis del Gobierno de Aragón un artículo en el que expongo la teoría de la puesta en valor del patrimonio arqueológico. La teoría, digamos, la legislación internacional, nacional, que es cómo hay que pensar las cosas, y luego a partir de ahí, teniendo esa idea general, pues eso, contactar con los técnicos o los dirigentes de otros sitios en los que hayan elaborado y preguntar, y por preguntar no hay ningún problema. A partir de ahí, cuando llegas a un sitio nuevo, como fue nuestro caso aquí en Villarroya del Campo, que se nos llamó por unos huesos que se ven en un lateral de la ermita, pues eso todavía está ahí intacto, se hará, pero eso no era lo más importante ahora ni lo más urgente, porque tampoco se está erosionando y puede aguantar, sino que la potencialidad de un yacimiento de época celtibérica, con el foso, con todas esas restos que nos están apareciendo, pues ha sido lo que hemos priorizado. En otros sitios será de otra manera. A lo mejor está pensando un alcalde de un pueblecito de que tiene un yacimiento celtibérico, y luego resulta que vas y dices, pues es que tu potencialidad magnífica es la ermita que tienes, o tienes un cementerio con estelas que si las recuperas puedes crear un parque estupendo. Eso hay que verlo ya en cada caso, ¿no? Exacto. Luego tienen muchas veces que aprender, o el problema de la financiación, pues que hay diferentes vías, hay ayudas, y luego la base fundamental es no verlo como un gasto, sino verlo como una inversión y que retorna en futuro. Mira, aquí en Villarroya del Campo me decía el mar de un vecino, oye, es la primera vez que vemos que gente se desvía de la autopista, o sea, de la autovía, para entrar a Villarroya del Campo de propio. No iba nadie, ahora ya va gente. Pues eso, pues anda que no es. Pues puede significar que el centro social, el bar de la localidad, pues esté abierto o cerrado. Pues anda que no es diferencia eso para un pueblo, ¿no? Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lucy. Yo creo que nos has permitido contar con un documento excepcional en varias dimensiones, además, comprobar la repercusión social, aparte del factor científico, interesantísimo, y bueno, pues que podáis desarrollarlo y completarlo. Muy bien, ya como los arqueólogos tenemos muchas ganas de contarnos nuestros, ha quedado ahí el tintero contar un poco más los datos, pero yo creo que con las imágenes, la suerte que hemos tenido de recuperar cerámicas completas pues eso, de ese 500 antes de Cristo, pues ya se ve la potencialidad de algo que en su momento pues era un césped sin más en la cima del cerro, ¿no? Es decir, como ejemplo para esa gente esas personas que estén deseando poner en valor su pueblo, pues muchas veces se tiene muchos más tesoros de lo que uno se cree. O sea que animo, no sé, poner ahí mi contacto, si queréis luego, sobre impresionado, y el que quiera me puede llamar sin ningún problema y sin ningún compromiso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lucy. A vosotros y suerte con las próximas. A seguir al pie de las trincheras. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.